La soledad de Wanda. Wanda tenía 62 años y estaba deprimida. Una veterana de 3 matrimonios rotos, una adicción al alcohol y muchas noches de soledad. Wanda rara vez había experimentado la paz en su vida. Sus descriptores principales sobre su madre lo decían todo. Los descriptores principales de Wanda. Mi madre era fría y distante. Echemos un vistazo al evento que generó este tipo de lenguaje principal. Antes de que naciera Wanda, su madre, Evelyn, sufrió una tragedia horrible. Mientras amamantaba a su bebé recién nacido, Evelyn accidentalmente se durmió, se dio la vuelta y asfixió al bebé. Se despertó para encontrar a Gail, la hermana mayor que Wanda nunca sabría, muerta en sus brazos. En su inconsolable dolor, ella y su esposo hicieron el amor y concibieron a Wanda. El nuevo embarazo fue la respuesta a sus oraciones. Les permitió enfocarse hacia adelante y olvidar el pasado. Pero un pasado así nunca puede ser olvidado. La terrible muerte de Gail y la culpa consiguiente se filtrarían en cada corriente de la maternidad de Evelyn. Afectó la forma en que se vincularía con su próximo hijo, limitando la consistencia y disponibilidad de su amor. Wanda creía que la distancia de su madre había sido dirigida hacia ella personalmente. Cualquier niña pequeña en su situación se sentiría de esa manera. Wanda recordó haber sido retenida de niña. Podía sentir la distancia de su madre y reaccionaba protegiéndose a sí misma. Ella sintió que su madre no debía amarla y se acorazó contra ella. Quizás Evelyn sintió que era una mala madre que no merecía tener otro hijo. Tal vez sintió que no merecía que se le diera una segunda oportunidad después de lo que le había sucedido a Gail. Tal vez sintió que Wanda, la próxima hija, también moriría. Un dolor que no podría tolerar, por lo que inconscientemente se distanció de ella. Quizás Wanda percibió esta distancia incluso en el vientre de su madre. Tal vez Evelyn sintió que si se acercaba demasiado a Wanda y la llevaba a su pecho, también podría lastimarla. Independientemente de los pensamientos y emociones que sostuvo Evelyn, el trauma de la muerte de Gail tuvo el efecto de separar a Evelyn de Wanda. A Wanda le tomó 60 años establecer el vínculo de que la actitud distante de su madre estaba relacionada con la muerte de Gail y no era personal. Había pasado toda su vida culpando y odiando a su madre por no haberle dado suficiente amor. Cuando finalmente entendió la magnitud del dolor de su madre, Wanda se puso de pie en medio de su sesión y agarró su bolso. «Tengo que llegar a casa», dijo, «no hay mucho tiempo. Mi madre tiene 85 y necesito decirle que la quiero». La ansiedad de las primeras separaciones. Jennifer tenía 2 años la noche en que los hombres llegaron a la puerta. Oyó a su madre jadear y luego vio a su madre caer al suelo, sollozando. Los hombres anunciaron que su padre había muerto en una explosión en una plataforma de perforación. Su madre acababa de quedar viuda a la edad de 26 años. Esa fue la primera noche en que la madre de Jennifer no la metió en la cama con un beso en la frente mientras se quedaba dormida. Después de esa noche las cosas nunca fueron iguales. Jennifer y su hermano de 4 años fueron llevados a casa de su tía por unas pocas semanas, ya que su madre quedó paralizada por el shock. Durante este tiempo, ella venía a visitar a los niños. Jennifer corría hacia la puerta para ver a su madre, pero era como si un extraño hubiera tomado el lugar de su madre. La mujer se inclinó para abrazarla y tenía una cara roja e hinchada que Jennifer apenas reconocía. Eso la asustó. Cuando los brazos de su madre se apretaron alrededor de su cuerpo, Jennifer se congeló. Quería decirle a su madre lo asustada que estaba, pero a los 2 años ya estaba aprendiendo que su madre era diferente. Mamá parecía frágil y tenía poco que dar. Pasarían años antes de que Jennifer descubriera estos recuerdos. Jennifer tenía 26 años la primera vez que experimentó un ataque de pánico. Estaba conduciendo el metro hasta su casa después de dar una exitosa presentación al equipo de administración en el trabajo.
De repente, su visión comenzó a empañarse. Era como si ella estuviera mirando por detrás del agua. Sus oídos parecían taponarse y comenzó a sentirse mareada y asustada. Las sensaciones eran tan extrañas para ella que pensó que estaba sufriendo un derrame cerebral. Se encontró congelada con una parálisis que la dejó indefensa e incapaz de pedir ayuda. El siguiente ataque se produjo antes de su presentación la semana siguiente. El siguiente ocurrió cuando ella estaba de compras. Al final de ese mes, los ataques de pánico eran una ocurrencia diaria. Si Jennifer hubiera podido escuchar su propio lenguaje principal, habría descubierto oraciones como estas: no superaré esto, perdí todo, estoy completamente sola. Ellos me rechazarán. Ellos no me querrán más. Cuando se puso en contacto con estos temores, estaba a medio camino de casa. Jennifer comenzó a recordar un momento anterior de su vida cuando se sintió desesperada y paralizada. Aunque estaba cerca de su madre, Jennifer la describió como frágil, sola, necesitada, dulce y amorosa. Cuando salieron las palabras, Jennifer ya estaba empezando a ponerse en contacto con lo indefensa que se sentía cuando era una niña pequeña tratando de aliviar el gran dolor de su madre. La tarea imposible de una niña pequeña que intentaba consolar a su madre hizo que Jennifer se sintiera sola, insegura y temiera fallar. Conectar sus ataques de pánico a su infancia le permitió a Jennifer apuntar a la fuente de su ansiedad. Cada vez que surgían los sentimientos de pánico, Jennifer podía desactivarlos, recordándose que estos eran simplemente los sentimientos de una niña asustada. Una vez que pudo identificar esos sentimientos dentro de ella, fue capaz de disminuir la escalada de ansiedad. Jennifer aprendió cómo alargar y profundizar la respiración mientras se concentraba en las sensaciones de ansiedad en su pecho. También aprendió a pronunciar las palabras que la habrían tranquilizado de niña. Ella respiraba y se decía a sí misma: estoy aquí para ti y te cuidaré. Nunca más tienes que estar sola en estos sentimientos. Puedes confiar en que te mantendré a salvo. Cuanto más practicaba Jennifer, más confiaba en su capacidad para cuidarse a sí misma. Separación. El origen del conflicto interno. A veces, la libertad que buscamos nos escapa. Incapaces de sentirnos cómodos dentro de nuestros cuerpos, buscamos alivio en el próximo vaso de vino, la próxima compra, el siguiente mensaje de texto o una llamada telefónica, la próxima pareja. El alivio rara vez llega cuando la fuente de nuestro anhelo es el cuidado de nuestra madre. Para aquellos de nosotros que hemos sido aislados de la luz del amor de nuestra madre, nuestro mundo puede ser una búsqueda infinita de consuelo. Mirna tenía 2 años cuando su madre acompañó a su padre en un viaje de negocios a Arabia Saudita y dejó a Mirna al cuidado de una niñera durante 3 semanas. Durante la primera semana, Mirna se aferró al suéter que su madre llevaba en las noches frías mientras la mecía para dormir, confortada por la sensación y el olor familiar. Mirna se acurrucaba a su alrededor y se mecía para dormir. Para la segunda semana, Mirna se negó a usar el suéter cuando la niñera lo ofreció. En cambio, se dio la vuelta llorando y se chupó el pulgar para quedarse dormida. Después de 3 semanas, su madre corrió emocionada a través de la puerta para abrazar a su hija. Esperaba que Mirna corriera a sus brazos como siempre lo había hecho antes. Pero esta vez fue diferente. Mirna apenas levantó la vista de sus muñecas. Sorprendida y confundida, la madre de Mirna no pudo evitar notar las sensaciones de su propio cuerpo, tensándose con sentimientos de rechazo. En los próximos días, la madre de Mirna racionalizaría la experiencia, diciéndose a sí misma que Mirna se estaba convirtiendo en una niña muy independiente. Sin darse cuenta de la importancia de restaurar su delicado vínculo, la madre de Mirna perdió de vista la vulnerabilidad de su pequeña niña y se mantuvo un poco distante. La distancia continuó entre ellas, profundizando los sentimientos de soledad de Mirna.
Esta distancia se derramaría en las experiencias de la vida de Mirna, afectando su capacidad para sentirse segura en futuras relaciones. Los sentimientos de abandono y frustración se expresaron en su lenguaje principal. No me dejes, nunca volverán, estaré completamente sola, no me quieren, no sé quién soy, nadie me ve, nadie me entiende. Para Mirna, enamorarse era un campo minado de imprevisibilidad. La vulnerabilidad de necesitar otra persona era tan aterradora que cada vez que daba un paso más en su deseo se encontraba con un nivel más profundo de su miedo. Incapaz de relacionar este conflicto con su infancia, encontró faltas en todos los hombres que intentaron amarla, a menudo dejándolos antes de que pudieran abandonarla. Cuando ella tenía 30 años, ya Mirna había hablado de 3 posibles matrimonios. El conflicto interno de Mirna también se desarrolló en su carrera. Cada vez que aceptaba un nuevo puesto se llenaba de dudas, temiendo un desastre inevitable. Algo saldría terriblemente mal. Ella se sentía que no era suficiente, sentía desconfianza, temía que la traicionen. Estos eran los mismos sentimientos tácitos que Mirna sentía con una pareja, los mismos sentimientos que nunca había resuelto con su madre. ¿Cuántos de nosotros luchamos con conflictos similares a los de Mirna y no hemos podido identificar la fuente? La importancia de nuestro vínculo temprano con nuestra madre no puede ser exagerada. Ella es nuestra primera relación cuando entramos en el mundo. Ella es nuestro primer amor. Nuestra conexión o falta de conexión con ella constituye un plan esencial para nuestras vidas. Comprender lo que sucedió cuando éramos pequeños puede exponer uno de los misterios ocultos de por qué sufrimos tanto en nuestras relaciones. Interrupciones al flujo de la vida. Nuestra primera imagen de quiénes somos y cómo se desarrollará la vida para nosotros comienza en el útero. Durante el embarazo, las emociones de nuestra madre impregnan nuestro mundo e influyen en si nuestra naturaleza básica es tranquila o problemática, receptiva o desafiante, resistente o inflexible. Si la mente del niño se convierte en algo esencialmente duro, angular y peligroso, o blando, fluido y abierto, depende en gran medida de si los pensamientos y emociones de la madre son positivos y de refuerzo, o negativos y están grabados con ambivalencia. Esto no significa en absoluto que las dudas e incertidumbres ocasionales dañen a su hijo. Tales sentimientos son naturales e inofensivos. De lo que estamos hablando es de un patrón de comportamiento continuo y claro. Cuando nuestra primera experiencia con nuestra madre se ve interrumpida por una ruptura significativa en el vínculo, los fragmentos de dolor y vacío pueden destruir nuestro bienestar y desconectarnos del flujo fundamental de la vida. Cuando la relación madre-hijo permanece cortada, vacía y cargada de indiferencia, una corriente de imágenes negativas puede encerrar al niño en un patrón de frustración y duda. En casos extremos, cuando las imágenes negativas son continuas e implacables, pueden surgir frustración, rabia, entumecimiento e insensibilidad hacia los demás. Este perfil se asocia comúnmente con el comportamiento sociopático y psicopático. En su libro Alto Riesgo, Niños sin conciencia, el Dr. Ken Magid y Carol McKelvey afirman: todos tenemos cierto grado de ira, pero la rabia de los psicópatas es la que nace de necesidades insatisfechas como bebés. Magid y McKelvey continúan para describir cómo el niño experimenta un dolor incomprensible como resultado de un abandono o una ruptura temprana del vínculo. Los psicópatas y los sociópatas se encuentran en el extremo más alejado de un amplio espectro, donde se han observado severas interrupciones del vínculo. Estos casos extremos reflejan cuán crucial es el papel de la madre
o de cuidador temprano en moldear la compasión, la empatía y el respeto por el niño, el prójimo y toda la vida. Sin embargo, la mayoría de nosotros que hemos experimentado una ruptura en el vínculo con nuestras madres, hemos tenido suficiente de lo que necesitábamos, incluso con los déficits. No sería realista esperar que una madre esté perfectamente sintonizada con su hijo el 100% de las veces. Las interrupciones en la sintonización están destinadas a suceder. Cuando lo hacen, el proceso de reparación puede ser una experiencia de crecimiento positivo, brindando a la madre y al niño la oportunidad de aprender cómo manejar breves momentos de angustia y luego acercarse para reconectarse nuevamente. Lo más importante es que se haga la reparación. La reparación repetida de una relación en realidad genera un sentido de confianza y ayuda a crear un vínculo seguro entre la madre y el niño. Incluso cuando nuestra conexión con nuestra madre está relativamente intacta, es posible que nos encontremos lidiando con sentimientos que no entendemos. Podríamos luchar con los miedos de ser abandonados, rechazados o abandonados, o con los sentimientos de estar expuestos, humillados o avergonzados. Sin embargo, cuando estos sentimientos se pueden ver en el contexto de nuestra experiencia temprana con nuestra madre, probablemente desde un momento en que no recordamos, podemos estar más conscientes de lo que faltaba y ser más capaces de apoyar lo que necesitamos para curarnos. El lenguaje central o principal en las relaciones. Para muchos de nosotros, nuestro mayor anhelo es estar enamorados y tener una relación feliz. Sin embargo, debido a la forma en que el amor a menudo se expresa inconscientemente en las familias, nuestra forma de amar puede ser compartir la infelicidad o repetir los patrones de nuestros padres y abuelos. Veremos las lealtades inconscientes y las dinámicas ocultas que limitan nuestra capacidad de tener relaciones satisfactorias. Nos preguntaremos, ¿estamos realmente disponibles para una pareja? No importa cuán exitosos seamos, cuán maravillosas sean nuestras habilidades de comunicación, a cuántas parejas nos retiramos o cuán profundamente entendemos nuestros propios patrones de evitar la intimidad. Siempre que estemos enredados con nuestra historia familiar, podemos distanciarnos de nosotros mismos, del que más amamos. Inconscientemente, repetiremos los patrones familiares de necesidad, desconfianza, enojo, abstinencia, cierre, abandono, y culparemos a nuestra pareja por nuestra infelicidad cuando la verdadera fuente está dentro de nosotros o detrás de nosotros. Muchos de los problemas experimentados en una relación no se originan en la relación en sí, se derivan de la dinámica que existe en nuestras familias y que existía mucho antes de que naciéramos. Si una mujer murió dando a luz a un niño, por ejemplo, una ola de repercusiones puede engullir a los descendientes en un temor y una infelicidad inexplicables. Las hijas y las nietas pueden temer casarse, ya que el matrimonio puede llevar a los niños y las niñas a la muerte. En la superficie, podrían decir que no quieren casarse o tener hijos. Pueden quejarse de que nunca han conocido al hombre adecuado, o que están demasiado ocupados para calmarse. Debajo de sus quejas, su lenguaje principal contaría una historia diferente. Sus oraciones principales, que resuenan con la historia familiar, pueden sonar algo como esto: si me caso, algo terrible podría suceder. Yo podría morir, mis hijos estarían sin mí y estarían completamente solos. Los hijos y nietos de la misma familia también podrían verse afectados. Podrían temer comprometerse con una esposa, ya que su sexualidad podría llevarla a la muerte. Sus oraciones principales podrían ser: podría lastimar a alguien y sería todo culpa mía. Nunca me lo perdonaría. Los miedos, como estos, acechan en el fondo de nuestras vidas
e inconscientemente conducen muchos de los comportamientos que expresamos y las elecciones que hacemos y no hacemos. El caso de Seth era que quería complacer a la gente y estaba aterrorizado de hacer lo incorrecto y decepcionar a las personas más cercanas a él. Temía que si no estaban contentos con él, lo rechazarían y lo abandonarían. Temía morir solo, desconectado de todos. Con este miedo operando tras bambalinas, a menudo accedió a hacer cosas que no quería hacer y dijo cosas que no siempre quiso decir. Él solía decir que sí cuando quiso decir que no, y luego, en reacción a sentirse enojado con aquellos a quienes estaba tratando de complacer, les decía que no cuando quería decir que sí. Vivió una vida poco auténtica la mayor parte del tiempo, culpando a su esposa por su propia infelicidad. La dejó en un intento de escapar del patrón, solo para recrearlo con su próxima compañera. No fue hasta que Seth se dio cuenta de cómo sus temores se manifestaban en sus relaciones que pudo encontrar la paz con una compañera. Para encontrar el mapa de idioma central en los problemas de relación, revisaremos las 4 herramientas y haremos 4 preguntas, y escucharemos profundamente lo que se revela. Las preguntas. 1. La queja central. ¿Cuál es tu mayor queja sobre tu pareja? Esta pregunta es el punto de partida. La información obtenida con esta pregunta a menudo se relaciona con los asuntos pendientes que experimentamos con uno o ambos de nuestros padres. Este negocio, sin terminar, se proyecta en nuestra pareja. Ya sea que seamos hombres o mujeres, una regla de oro parece ser cierta. Lo que sentimos que no obtuvimos de nuestra madre, lo que permanece sin resolver en nuestra relación con ella, a menudo establece el escenario para lo que experimentamos con nuestra pareja. Si experimentamos a nuestra madre como distante o rechazamos su amor, es probable que también nos alejemos del amor de nuestra pareja. 2. Los descriptores básicos. ¿Cuáles son algunos adjetivos y frases que usarías para describir a tu madre y a tu padre? Con esta pregunta buscamos lealtades inconscientes y formas en que nos hemos distanciado de nuestros padres. Al construir una lista de adjetivos y frases para describir a nuestros padres, accedemos al núcleo de nuestros sentimientos más profundos. Allí encontramos viejos resentimientos y acusaciones que muchos de nosotros aún mantenemos contra nuestros padres. Es esta misma reserva inconsciente de la experiencia de la infancia a la que recurrimos cuando proyectamos nuestro malestar interno en nuestra pareja. Para muchos de nosotros, nuestros descriptores principales se derivan de imágenes infantiles, de sentirnos engañados o insatisfechos. Podríamos sentir que nuestros padres no nos dieron suficiente o no nos amaron de la manera correcta. Cuando llevamos estas imágenes, culpando a nuestros padres por el descontento que sentimos, nuestras relaciones rara vez van bien. Veremos a nuestro compañero a través de una lente vieja y distorsionada, esperando que él o ella nos engañen por el amor que necesitamos. 3. La frase principal. ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? La respuesta a esta pregunta se convierte en nuestra oración principal, el miedo central que resuena de un trauma no resuelto en nuestra historia de la infancia o la familia. ¿Cómo podría tu oración central limitar tu relación? ¿Cómo afecta tu capacidad para comprometerte con un compañero? ¿Eres capaz de permanecer vulnerable cuando los dos están juntos? ¿O te callas temeroso de ser herido? 5. El trauma central. ¿Qué eventos trágicos ocurrieron en tu historia familiar? Esta pregunta abre nuestra lente sistémica y nos permite identificar los patrones transgeneracionales que afectan nuestras relaciones. A menudo los problemas que experimenta una pareja tienen su origen en la historia familiar.
El sufrimiento marital y los conflictos de pareja a menudo se pueden rastrear en un genograma familiar durante varias generaciones. Con cada pregunta escuchamos las palabras dramáticas y emocionalmente cargadas que surgen. El trauma familiar a menudo se expresa en nuestro lenguaje verbal, proporcionando palabras claves importantes y pistas que conducen a su origen. Mirando más allá de la pareja. Cuando exploramos el lenguaje principal de nuestras quejas sobre las relaciones, a menudo encontramos una historia familiar que nos resulta conocida. En lugar de tomar nuestras quejas a valor nominal, debemos preguntarnos, ¿compartieron nuestros padres o abuelos una experiencia similar? ¿Nos sentimos de manera similar hacia nuestros padres como lo hacemos hacia nuestra pareja? ¿Mi relación refleja un patrón en mi historia familiar? Si tenemos problemas con nuestra pareja, no concluyamos automáticamente que nuestra pareja es la fuente. En su lugar, escuchemos las palabras de nuestras quejas sin culpar a nuestra pareja ni quedar cautivados por las emociones. Pregúntate, ¿estas palabras suenan familiares? ¿Tengo la misma queja sobre mi madre o mi padre? ¿Mi madre o mi padre tienen la misma queja sobre el otro? ¿Mi abuela o mi abuelo lucharon de manera similar? ¿Hay un paralelo entre 2 o 3 generaciones? ¿Mi experiencia con mi pareja refleja cómo me sentía como un niño pequeño con mis padres? Amor ciego. El antiguo poeta Virgilio declaró: «El amor lo conquista todo». Si solo nuestro amor es lo suficientemente grande, nuestra relación, sin importar cuán difícil, seguramente tendrá éxito. Incluso los Beatles nos dicen: «El amor es todo lo que necesitas». Sin embargo, con la miríada de lealtades inconscientes que operan invisiblemente bajo la superficie de nuestras vidas, podría ser más probable decir que el amor inconsciente expresado en las familias, puede conquistar nuestra capacidad para mantener una relación amorosa con nuestra pareja. Mientras sigamos atrapados en la red de patrones familiares, es probable que nuestras relaciones tengan dificultades. Sin embargo, cuando aprendemos a desenredar los hilos invisibles de la historia familiar, podemos desentrañar su influencia sobre nosotros. Descifrar nuestro lenguaje central lo hace posible. Al hacer visible lo que ha sido invisible, nos volvemos más libres para dar y recibir el amor. El poeta Rilke entendió la dificultad de mantener una relación. Escribió: «Para un ser humano amar a otro tal vez sea la más difícil de todas nuestras tareas, la última prueba y la prueba, el trabajo para el que todo trabajo no es más que preparación». Las siguientes son 21 dinámicas familiares que erosionan la intimidad con nuestra pareja. Algunas de estas dinámicas pueden incluso impedirnos entrar en una relación. 1. Tuviste una relación difícil con tu madre. Lo que no está terminado con tu madre es probable que se repita con tu pareja. 2. Rechazas, juzgas o culpas a un padre. Las emociones, rasgos y comportamientos que tú rechazas en tu padre o madre probablemente vivan inconscientemente en ti. Puedes proyectar las quejas que tengas sobre ese padre en tu pareja. También puedes atraer a un compañero que encarne cualidades similares a la del padre rechazado. Cuando rechazas a un padre, puedes equilibrar este rechazo luchando en tus relaciones. Podrías dejar a tus compañeros a la experiencia dejada por ellos. Sus relaciones pueden sentirse vacías o puedes optar por quedarte solo. Un vínculo cercano con el padre del mismo sexo parece fortalecer nuestra capacidad para comprometernos con una pareja. 3. Está fusionado con los sentimientos de un padre. Si uno de los padres siente algo negativo hacia el otro, es posible que continúes estos sentimientos hacia tu pareja. Los sentimientos de descontento hacia una pareja pueden ser transmitidos intergeneracionalmente. 4. Experimentaste una interrupción en el vínculo temprano con tu madre.
Con esta dinámica es probable que experimentes cierto grado de ansiedad cuando intentas vincularte con un compañero en una relación íntima. A menudo la ansiedad aumenta a medida que la relación se profundiza. Sin saber que la ansiedad se debe a una ruptura en el vínculo inicial, puedes comenzar a encontrar fallas en tu pareja o crear otros conflictos que te permitan distanciarte de la cercanía. También puedes sentirte como necesitada o necesitado, pegajoso, celoso o inseguro, o a la inversa. Parecer independiente y no pedir mucho en tus relaciones. Tal vez evites las relaciones por completo. 5. Cuidaste de los sentimientos de tus padres. Idealmente los padres dan y los niños reciben o toman. Pero para muchos niños, con un padre triste, deprimido, ansioso o inseguro, el enfoque puede ser más brindar alivio que recibirlo. En tal dinámica, la experiencia del niño de satisfacer sus necesidades puede llegar a ser secundaria, y la experiencia de tener acceso a sus sensaciones viscerales puede verse opacada por el impulso habitual de prestar atención en lugar de aceptarla. Más adelante en la vida, este niño podría dar demasiado a su compañero, forzando la relación, o lo contrario, también, sintiéndose abrumado o agobiado por las necesidades de su compañero, puede sentirse resentido o sentirse emocionalmente bloqueado a medida que evoluciona la relación. 6. Tus padres fueron infelices juntos. Si tus padres tuvieron dificultades o no les fue bien juntos, es posible que no te permitas tener más de lo que tenían. Una lealtad inconsciente a tus padres puede evitar que seas más feliz de lo que ellos eran, incluso si sabes que la felicidad es lo que realmente quieren para ti. En una familia donde la exuberancia es limitada, los niños pueden sentirse culpables o incómodos cuando son felices. 7. Tus padres no se quedaron juntos. Si tus padres se separaron, también podrías dejar tu relación inconscientemente. Esto puede suceder cuando alcanzas la misma edad que tenían cuando se separaron, cuando pasó la misma cantidad de tiempo en su relación, o cuando su hijo alcanzó la misma edad que tenías cuando sus padres se separaron. O te puedes quedar en la relación pero separado emocionalmente. 8. Tu padre o abuelo dejaron a una excompañera. Si tu padre o abuelo abandonaron a una ex esposa o pareja a la que se le hizo creer que la relación llevaría al matrimonio, tú como hija o nieta podrás expiar esto permaneciendo sola como mujer. Podrías sentirte no lo suficientemente buena, como la mujer que no era lo suficientemente buena para tu padre o abuelo. 9. El gran amor de tu madre rompió su corazón. Tú, como el niño, podrías unirte inconscientemente a tu madre en su corazón roto. Es posible que pierdas tu primer amor o lleves los sentimientos desamorados de tu madre, o te sientas imperfecto o no lo suficientemente bueno, como lo hizo ella. Es posible que sientas que nunca estás con la pareja que deseas. Como hijo, podrías tratar enérgicamente de reemplazar al primer amor y convertirte en una compañera para tu madre o compañero. 10. El gran amor de tu padre rompió su corazón. Tú como niño puedes unirte inconscientemente a tu padre en su corazón roto. También es posible que pierdas tu primer amor o lleves los sentimientos desamorados de tu padre, o te sientas imperfecto o no lo suficientemente bueno como lo hizo él. Es posible que sientas que nunca estás con la pareja que deseas. Como hija podrías tratar enérgicamente de reemplazar al primer amor y convertirte en un compañero o compañera para tu padre. 11. Tu padre o abuelo se quedó solo. Si uno de tus padres o abuelos se quedaron solos después de haber sido dejados, o después de la muerte de su cónyuge, tú también podrías quedarte solo. Si estás en una relación, puedes crear conflicto o distancia para que también te sientas sola.
En lealtad silenciosa, inconscientemente, encuentras una manera de compartir la soledad. 12. Tu padre o tu abuelo sufrió en el matrimonio. Si, por ejemplo, tu abuela quedó atrapada en un matrimonio sin amor, o tu abuelo murió, bebió, apostó o se fue, dejando a tu abuela sola para criar a sus hijos, tú como nieta podrías asociar inconscientemente estas experiencias con tu matrimonio. Puedes repetir su experiencia o resistirte a comprometerte con un compañero por temor a que te ocurra lo mismo. 13. Tu padre fue desprestigiado o no respetado por el otro padre. Tú como hijo puedes recrear la experiencia de ese padre si tu compañero no te respeta. 14. Tu padre murió joven. Si tu padre murió en tu infancia, puedes distanciarte física o emocionalmente de tu pareja cuando tengas la misma edad del padre muerto, cuando hayas pasado la misma cantidad de tiempo en tu relación o cuando tu hijo alcance la misma edad que tenías cuando murió tu padre. 15. Uno de los padres maltrató al otro. Si tu padre maltrató a tu madre, tú como hijo podrías maltratar a tu pareja de manera similar para que tu padre no sea el malo él solo. Como hija puedes tener un compañero que te maltrate o con quien te sientas distante. Podría ser difícil para ti ser más feliz que tu madre. 16. Heriste a un ex compañero. Si lastimaste terriblemente a un ex compañero, podrías intentar inconscientemente equilibrar este daño saboteando tu nueva relación. La nueva pareja inconscientemente de que podría recibir un tratamiento similar, incluso podría mantenerse un poco alejado de ti. 17. Has tenido demasiadas parejas. Si has tenido demasiadas parejas, es posible que hayas erosionado tu capacidad de vincularte en una relación. Las separaciones pueden ser más fáciles. Las relaciones pueden perder su profundidad. 18. Tuviste un aborto o diste a un niño en adopción. En tu culpa o remordimiento o arrepentimiento es posible que no te permitas mucha felicidad en una relación. 19. Fuiste confidente de tu madre. Cuando eras niño intentabas satisfacer las necesidades no satisfechas de tu madre y proporcionarle lo que ella sentía que no podía obtener de tu padre. Más adelante puedes experimentar dificultades para comprometerte con una mujer o con un hombre. Podrías cerrarte emocionalmente o físicamente, temiendo que tu pareja, como tu madre, quiera o necesite demasiado de ti. Un niño que era el confidente de su madre a menudo crea relaciones rápidas con las mujeres, o, si es mujer, con los hombres. Incluso puede convertirse en un mujeriego, dejando un rastro de corazones rotos a su paso. El remedio es un vínculo más estrecho con su padre. 20. Eras el favorito de tu padre. Una niña que está más cerca de su padre que de su madre a menudo se siente insatisfecha con los compañeros que elige. La raíz del problema no es la pareja, es la distancia que siente hacia su madre. La relación de una mujer con su madre puede ser un indicador de cuán satisfactoria será la relación con su pareja. 21. Alguien en la familia no se casó. Tú podrías estar identificado con un padre, abuelo, tía, tío o hermano mayor que nunca se casó. Quizás esta persona fue menospreciada, ridiculizada o percibida como teniendo menos que los otros. Inconscientemente alineado, también podrías no llegar a casarte.